¿qué tal? Qué gusto saludarles en un episodio más de Contrapuesto, una producción de Grupo Multimedia, El Diario de Coahuila. Mi nombre es Jesús Cervantes y este episodio vamos a platicar sobre liderazgo. Y por eso me acompaña el ingeniero José Antonio Pérez Orozco. Qué gusto tenerte por acá. Gracias. Eres director de Ingeniería y Operaciones en Nexon Automation y estás estudiando un doctorado en liderazgo y dirección de instituciones educativas en la Universidad de Anáhuac. ¿Es correcto? Ya casi terminando. No, año y medio me falta, pero ahí vamos. Bueno, Es de 3 años. se pasa rápido. ¿A la Esperemos mitad? que sí, a la mitad. A la mitad. Bien, vamos a estar platicando sobre liderazgo y me gustaría, Antonio, primero que nada agradecerte por estar acá con nosotros. Y en tu experiencia, ¿te parece que al día de hoy hay más líderes, hay mejores líderes o más bien estamos en un momento de crisis de liderazgo? Fíjate qué buena pregunta. Te quiero decir que me decidí a estudiar la carrera de liderazgo, luego el doctorado en liderazgo y dirección de instituciones educativas, porque tanto el liderazgo y la educación juegan un papel clave en el desarrollo de las empresas. Te puedo decir que empresas como McKinsey, estudios de Forbes y Deloitte están apuntando que hay una carencia de líderes a nivel mundial. Entonces, no importa qué organización estemos hablando, puede ser organización educativa, política, empresarial, siempre hay necesidad de líderes. Y más adelante en la plática podemos comentar acerca de cuál es la diferencia con gerentes. Ajá. Entonces, sí hay una carencia de líderes y la gran interrogante es, ¿y qué estamos haciendo en términos de liderazgo, ¿no? En las empresas, de hecho, en las mismas universidades. ¿Qué estamos haciendo con nuestros egresados en temas de liderazgo? ¿Cómo lo estamos fortaleciendo? Pero realmente me gustaría empezar, si me lo permites, con una definición de qué es un liderazgo. Sí, justo eso global, iba, porque ¿no? para empezar, bueno, hacen falta líderes, Sí. pero ¿qué es ser líder, no? Ser líder, yo podría decir, de todo lo que he estudiado de liderazgo, que tiene un factor es qué es mi capacidad de mí, ser humano, llamado líder, en influir en otros, ¿no? Okay. Pero ese influir es porque queremos lograr un objetivo, ¿no? Un objetivo común. Sea en la organización que ahorita se te venga a la mente, es cómo un líder puede influir en esos individuos, grupos, organizaciones para lograr un objetivo común. Es la versión, no te voy a decir la más simple, ¿no? Ajá. Otros dicen es hacer que otros hagan, ¿no? Pero al final nos podemos quedar con eso. Pero ahorita en este mundo empresarial, vamos a decir moderno, realmente vemos que hay una globalización. Hay muchas empresas hoy día en Saltillo con el tema de nearshoring, pero pues todas esas empresas que van llegando, ya vemos gentes de diferentes culturas. Claro, ¿no? porque hay empresas coreanas, hay empresas chinas, hay empresas americanas desde hace muchísimo, pero ya empiezan a llegar a todo el mundo, ¿no? Así es. Entonces, pues si te toca ser líder en una organización multicultural o en donde existan 2, 3 tipos de nacionalidades, pues habrá que adaptarnos. Y entonces esto va a requerir una inteligencia cultural, ¿no? Y esa inteligencia cultural, ¿qué es? Pues entender y respetar a las demás culturas, a las demás formas de ser. Porque hay cosas que en nuestra cultura mexicana pues, son cosas bien vistas, pero para otra cultura a lo mejor no es bien visto, ¿no? Entonces, es importante, voy a poner un ejemplo. Una vez estaba en Japón en entrenamiento y mi traductora y mi sensei íbamos a abordar un elevador. En la cultura mexicana le cedes el paso a la mujer. Ajá. Y mi sensei puso el brazo así fuerte y le impidió el paso y me dice, Antonio, tú primero. O sea, yo me quedé choqueado en ese momento, pero... Claro, porque toda tu vida en el contexto cultural en el que estamos es primero pasa ella. Así ¿no? es. Entonces, entender esas culturas y esos estilos de comunicación va a ser importante, ¿no? La otra tema importante es esa visión estratégica. Los líderes deberán de anticiparse, adaptarse a los cambios. Fácil decirlo, y en un ambiente tan complejo como el que estamos viviendo ahorita en México, Estados Unidos y Canadá, pues ya no es fácil decirlo. Ahora es cómo realmente me anticipo yo como líder y me adapto a los cambios que hoy es de una forma y mañana es de otra. Y pasado mañana podré regresar a una inicial que había abandonado. Entonces, esa visión estratégica me debe de ayudar a tomar decisiones oportunas, no después de, porque no va a servir. Y eso me lleva al tercer punto. ¿Cómo aseguro que mi organización y yo como líder me adapto a las circunstancias y soy demasiado flexible? A veces se menciona de que vivimos un entorno volátil, complejo y ambiguo, ¿verdad?
con algo de incertidumbre o mucha Sí, incertidumbre. sí, las características del mundo posmoderno en el que vivimos, ¿no? La incertidumbre y la única certeza es que no hay certeza, ¿no? La única certeza es que no hay certeza. Entonces, ¿cómo el líder, entendiendo eso, le puede ayudar a la organización a transitar Ujú. por ese camino? Imaginémonos como que estamos en un barco al alta mar con una tormenta, no hay visibilidad y el único instrumento es lo que alcanzan a ver tus ojos en el mando de control del barco. Entonces, ¿cómo nos vamos a ir adaptando de tal forma que lleguemos a nuestro destino? Entonces, ese es ahorita uno de los temas que cada líder tendrá que estar desarrollando. La otra, ¿cómo construye y mantiene relaciones Ujú. dentro y fuera de la empresa? Cuando digo dentro, pues son con sus colaboradores, que sean relaciones humanas, porque no hay nada más importante en una organización, la que sea, que el ser humano. No es la tecnología, no es las paredes, no es este escritorio, es el ser humano. Entonces, si entendemos eso, ¿cómo mantengo esas relaciones con esos talentos hermosos que tenemos en la organización, pero también con todas las partes interesadas, accionistas, la comunidad en donde estamos insertados? Ujú. Entonces, esa construcción y mantenimiento de relaciones se va a volver clave, porque tú no sabes en qué momento necesitamos el apoyo de una universidad, Claro. ¿no? Entonces, esa es importante. La otra parte importante es la comunicación, ¿no? Y sé que tú como comunicador, Ujú. pues tú dices, pues sí, eso es normal, ¿verdad? Pero aquí nos damos cuenta muchas veces que como líderes fallamos en comunicarnos. Y cuando la comunicación no logra el efecto, decimos, es que esa gente no entiende. Ajá. Y no aceptamos que nosotros como líderes somos 100% responsables de lo que decimos y hacemos. Y en esa comunicación tenemos que estar calibrando que la comunicación haya llegado al receptor Ujú. y estar siempre en ese constante diálogo para que estemos seguros que lo que estamos comunicando llega, se entiende y puede haber una retroalimentación de regreso. Ujú. Entonces, no sé si estés de acuerdo, pero pues de eso requiere entrenamiento, ¿verdad? Claro, y precisamente te quería preguntar si estas habilidades suelen ser innatas, es decir, las personas nacen con ellas, o es algo que se tiene que trabajar, que Se se tiene que tiene que trabajar, desarrollar. se tiene que desarrollar y si me preguntas, como decía un doctor, es una historia sin fin. O sea, Ujú. siempre tenemos que estar continuamente capacitándonos en todo esto, No es que ya me gradué de ser líder y se acabó, ¿no? porque el mundo está en constante cambio, por lo tanto el liderazgo tiene que estar en constante cambio también, ¿no? Sí, y fíjate que yo, esto que te estoy comentando ahorita, debiésemos de certificar esas competencias. Ujú. Entonces, la competencia es mi conocimiento que tengo acerca del tema, a lo mejor sé la teoría, pero tengo que demostrar que soy hábil para poder comunicar, soy hábil para poder construir y mantener relaciones, soy hábil en la planeación estratégica Ujú. y que puedo desarrollar comportamientos de excelencia y tener una actitud correcta. Entonces, si reuniera esas cuatro cosas, podría realmente estar seguro que voy en ese camino. Y tú y yo sabemos que la habilidad en comunicación es algo que se va desarrollando, ¿no? Nunca Ujú. podemos decir, ya soy el mejor comunicador, ¿verdad? Eso nos lleva al otro punto, que un líder global debe tener ese pensamiento de innovador. Muchas veces nos dedicamos a mejorar las cosas, eso Ujú. está bien, pero la innovación puede ser tanto más importante que la mejora continua. Ok. Entonces, en la innovación necesitamos apoyar siempre la creatividad de las personas. Yo digo que cada vez que voy a una empresa y me piden asesoría, yo les digo, oye, ¿cuántas ideas generan por persona al año? Y me dicen, no, eso aquí no se hace. Ajá. No sea Entonces, así, y menos se mide, ¿no? no, menos se mide. Ajá. Entonces, es triste porque una maestra hace muchos años me decía, Antonio, cuando la gente genera ideas y las mides, eventualmente esas ideas detonan en innovación. Ujú. Porque esas ideas cuando las pones a cabo a través de la mejora continua, evidentemente, eventualmente te van a detonar en una innovación. Y una innovación es algo que no existía, ¿verdad? Y que va a mejorar algún Pero proceso, alguna. muchísimo. Ajá. Yo a veces digo que es el salto cuántico la innovación, ¿no? Ajá. Cuando yo tenía mi BlackBerry y sale el iPhone, pues fue una innovación en muchos sentidos, ¿no? Cambió, es más la forma de pensar, en la forma Ujú. de trabajar. Entonces, de, esas que te acabo de comentar son habilidades importantes, pero hay otras habilidades que ciertamente el líder va a tener que estar haciendo, yo diría, del día a día y más en esos ambientes. Uno es la habilidad de negociar. Ajá. Tenemos que negociar,
Porque un líder que va a imponer, pues no, sería un líder autocrático, ¿verdad? Y es difícil que en un mundo como el actual las personas acepten a un líder autocrático o que se mantenga en el tiempo un líder de este tipo, ¿no? Fíjate que en el siglo pasado, vamos a Ajá, ver del 2000 para atrás, ajá, 1980, 1999, 1978, este, el líder autocrático era bien visto, ajá, era el que tenía la última palabra. claro. Hoy día las organizaciones, ese tipo de liderazgo no funciona. De hecho, vamos a hablar más adelante de liderazgo de servicio. Ajá, Es un modelo que yo amo, ese liderazgo de servicio. Tiene características muy buenas que ahorita te voy a compartir. Pero quisiera nada más terminar esta parte de las habilidades que debe desarrollar un líder ujú, ahorita en este ambiente global. Dijimos es negociación, resolución de conflictos, ¿no? ujú, Nos gusta o no, siempre va a haber un conflicto en la organización, algo en que no estamos de acuerdo. Entonces tenemos que negociar, tenemos que, dicen en inglés, let's disagree to agree, ¿no? Vamos a estar en desacuerdo, pero vamos a llegar a un acuerdo. ujú, Y en ese acuerdo, pues de ahí podemos trabajar juntos, ¿no? El otro tema es gestionar el talento. Hoy por hoy, cualquier organización que no desarrolle talento es una organización que eventualmente va a morir. Entonces, los programas de educación, de desarrollo de talento son importantísimos. Conectan inmediatamente con los resultados financieros, los resultados de desarrollo de gente, los resultados de seguridad, los resultados ambiental, los resultados de calidad. Tiene una conexión directa. ujú. Entonces, si no gestionamos el talento en nuestras organizaciones, ¿cómo vamos a aspirar a ser un país o una empresa de clase mundial? Va a ser difícil. Ujú, Entonces, la experiencia nos ha dicho que gestionar el talento de forma adecuada te da buenos dividendos en el corto y mediano y largo plazo. La otra, que es algo que hay que desarrollar mucho, es la empatía. ¿Cómo me pongo en tus zapatos para entender la perspectiva, entender desde tu perspectiva qué estás viendo en este entorno, ¿verdad? ajá. Entonces, eso hay que desarrollarlo, digo que es algo, no, eso yo creo que es una de las que en mi caso me cuesta trabajo, desarrollar esa sensibilidad social. Y cada vez bueno, los estudios sociales digamos ya trascienden las fronteras de las empresas y demás, cada vez es más difícil ponerse en el lugar del otro. El Así mundo es. está cada vez más Sí, polarizado y estamos perdiendo esa capacidad que me parece fundamental para las relaciones humanas de cualquier tipo. Hacer el esfuerzo por entender desde dónde está viendo el otro la realidad, ¿no? Y que lo pongas ahora y que lo traigas a la mesa como una de las habilidades que tiene que tener un líder, me parece y fíjate, muy eso nos va a importante. llevar al siguiente, que es importantísimo, la ética Ujú, y la responsabilidad social. Hoy día el líder debe de ser el primero en una organización de ser un líder ético y socialmente responsable. Ejemplo, si yo tengo una empresa que me dedico a pintar cosas, yo no puedo tirar mis desechos a la coladera. Tengo que seguir los reglamentos, las ujú. políticas, las leyes estatales, locales y federales e internacionales, si no existiera una local, para que pueda normar eso, ¿no? Entonces, afortunadamente en el gobierno tenemos muy buenas leyes que rigen el cómo conducirnos en los desechos industriales. Ok. Pero eso habla pues, de tener una cierta responsabilidad con la sociedad. Yo no puedo dañar el entorno en donde vivo, ¿no? No puedo ser un depredador de mi entorno. Ujú, Entonces, para mí esa parte de ética y responsabilidad social es algo que debemos de retomar desde las universidades. ujú. Porque si no lo veo en la universidad y no lo alcanzo a ver en mi casa, ¿cuál es mi siguiente oportunidad? Pues adquirir un curso ahorita en alguna universidad, alguna institución que me enseñe. Y eso me lleva a otro porta importantísima. El líder debe de inspirar a otros. Y entonces ese inspirar a otros es motivar a la gente a buscar y a romper el status quo que tenemos. ¿Cómo hacemos que la gente tenga un sueño y trabaje por ese sueño? Y si ese sueño es común, ¡ay, qué padrísimo sería, ¿no? Ajá. Entonces, esas son por las cosas que yo veo súper, súper importantes, ¿no? Me llama la atención ahora que empiezas a comentar todas las habilidades, aptitudes y demás que tiene que ir desarrollando un líder para hacerlo, que de alguna forma están todas interconectadas. Es decir, si eres ético con el ambiente, porque bueno, la ética ven en diversos lugares, ¿no? Pero ponías el ejemplo del ambiente, cómo manejar los desechos y demás.
pues tiene que ver con la relación que tienes eh, con tu vecino, es decir, la comunidad en donde estás instalado y que nos platicabas de eso hace, en las primeras características que decías. Y está conectado con la relación también a la interna. O sea, finalmente, de alguna forma están todas interconectadas. O sea, no puedes, o es muy difícil quizá que un líder sea bueno en algunas cosas y en otras sea malo porque estará... A lo mejor, si todos los vemos como un elemento orgánico, algunas funciones o habilidades las tendrá más desarrolladas. Ajá, Pero la idea es que trate de buscar un equilibrio, ¿no? Sería lo ideal. Hay varios pensadores que dicen, no, que se enfoque a las que son más débiles, y otros dicen, no, que agarre las más fuertes y que eso le ayude a jalar todas las demás. ajá. Al final del día, con que sea consciente que en algunas tiene debilidades y trabaje en ello, es más que suficiente. Pero aquí todo eso, al final del día nos va a llevar a desarrollar la inteligencia emocional. Ujú. Un líder debe tener una inteligencia emocional muy, muy desarrollada. Y esta persona que nos aporta y nos habla de la inteligencia emocional, que tiene varios libros, es el profesor Goleman, Daniel Goleman. Daniel Ujú. Goleman. Y Daniel Goleman habla de 5 cosas que debemos de tener para tener una buena inteligencia emocional. Porque antes se premiaba mucho el CI, el coeficiente intelectual. Ujú. Entre más supieras, era mejor. Pero se ha visto a lo largo de varios estudios que las gentes exitosas y que te ayudan a ser no nada más exitosas ellos en lo individual, sino exitosas en la organización, pues tienen un componente emocional un poco más alto que el CI. Ujú. Entonces, hay 5 cosas importantes que hay que desarrollarlas en uno como líderes. El primero es la autoconciencia. ¿Quién soy yo? Ujú. ¿Para dónde voy? ¿Por qué estoy aquí? Entonces, tengo que reconocer que como ser humano tengo emociones. Y cuando esas emociones no sean las que yo quiero, pues tengo que hacerme consciente de qué es el disparador de ellas. A lo mejor tiendo a ser impulsivo. Ujú. Bueno, ¿en qué momento soy impulsivo? Me tengo que dar cuenta de ello y empezarlo a regular. Y eso normalmente, ¿cómo se ¿Cómo se ayuda? hace? Ajá, sí. Es decir, ¿cuál sería tu recomendación para quienes quieran conocerse un poco más y saber quiénes son y demás? Hay varias Ajá. corrientes y escuelas o varias corrientes de pensamiento o escuelas que te puedan ayudar. Una, a mí me gusta mucho programación neurolingüística Ujú. de John Grinder y Richard Bandler. Hay varias instituciones certificadas por ellos, todas están vivos. Y esas instituciones te ayudan precisamente a lograr esa autoconciencia. Hay otra corriente muy importante ahorita, se llama mindfulness. Ujú. Mindfulness lo primero que hace es generar el estado consciente, el aquí y el ahora. Eso está ayudándole a muchos líderes a poder lograr esa autoconciencia y nos lleva al otro, que es la autorregulación, ¿verdad? Porque una cosa es que sea consciente y otra que empiece a regular, es tener mi control emocional. Sí, porque ¿de qué me sirve? O sea, yo soy bien explosivo cuando me dicen X cosa. Qué bueno que lo sepas, pero ¿qué vas a hacer con eso, no? ¿Qué va a hacer con eso, no? Ajá. Entonces, necesitamos ayuda. Los líderes necesitamos esa ayuda y tener que empezar a desarrollar esas competencias, porque al final de cuentas es otra competencia más que agregamos al portafolio Claro. de líderes, ¿no? De líderes globales. La otra parte es cómo podemos motivar a los demás, ¿no? Es el Ujú. tercer ingrediente que Goleman pone en la mesa. Oye, ¿cómo puedo orientar a mi equipo al logro y a disfrutar el logro? Y no nada más el logro, el camino al logro, Ujú. ¿no? Porque muchos dicen, ya logramos algo y se acaba. No, disfruta todo el trayecto, El proceso, ¿no? claro. Disfruta el proceso. Entonces, aquí hablaremos de cómo ayudamos a la gente que realmente se comprometa, cómo ayudamos a que la gente pueda tener iniciativa, es parte de motivación. Y el último, cómo mantenemos el optimismo, Ujú. pero un optimismo que sea de acción, no de un optimista soñador que no acciona, porque ese nunca va a jalar. Entonces, el tercer ingrediente es la empatía, lo hablábamos hace rato, y el último son las habilidades sociales. Ujú. Entonces, esas habilidades sociales de poder influir, comunicar, solución de conflictos, que era otro ingrediente. Ujú. Y Goleman lo pone en 5, ¿no? Y incluye liderazgo y generar confianza. Todo esto que te comento, yo creo que si pudiéramos decir cuál es la piedra angular, se llama respeto. Si estamos en un ambiente multicultural, pues cada quien tiene una forma de pensar, hay que respetarla.
El respeto no significa que estés totalmente de acuerdo Claro. con ello. Ujú, Nada más que respetas que esa persona es así, ¿verdad? Si ujú, te preguntan tu opinión, pues ya le emites, ¿no? Pero primero respetamos. Respetamos a la gente, su forma de pensar, de actuar, siempre y cuando pues no viole ciertos principios o normativas en una industria, ¿verdad? ujú. Porque todo el mundo tenemos reglamentos. Entonces, hasta aquí más o menos hemos hablado de lo que debiese considerar un líder tener para que sea un líder exitoso, ¿no? Ujú. Me comentabas al inicio de la charla que había una diferencia entre un líder y un gerente. Ah, sí, esa está buenísima. Fíjate Ajá, que en varios estudios siempre nos hemos pensado, ¿qué hace un gerente? Ah, bueno, pues el gerente implementa, copia, mantiene, controla, piensa en corto plazo, o sea, está tomando decisiones ujú, constantemente, es muy operativo, pregunta cómo y cuándo, ¿no? Mira al final de la línea, acepta el estado en que está, ¿no? Así son las cosas, siempre se han hecho así. ujú. Son buenos seguidores de instrucciones, ¿no? Les dicen buenos soldados, ¿no? Ajá, claro. Y siempre hacen bien las cosas. Esas son Es eficiente. características. Esas son características Ajá, de un gerente, ¿no? Entonces la pregunta, ¿y qué hace un líder? ¿No? ajá. ¿Qué hace un líder? Dice, bueno, el líder, pues ciertamente tiene que administrar algo, ¿no? Eh, yo digo que un buen líder y un buen gerente, ambos tendrán que hacerlo, tienen que controlar la parte financiera, Ujú, tienen que administrar el talento humano y tienen que controlar el tiempo. Es un triángulo virtuoso. Pero el líder crea. El líder está en constante creación. El líder está desarrollando a su gente y desarrollando sistemas y procedimientos, desarrollando ideas. Entonces, él piensa a largo plazo, ¿no? Y ahora a largo plazo, pues habrá que definirlo, ¿no? Porque antes el ujú, largo plazo, si le preguntabas a Sony, él tenía un plan a 50 años. ajá. Ahora dicen que el largo plazo debemos de pensar entre 3 a 5 años máximo, ¿no? Sí, que lo que otros entendiéramos como mediano plazo, ¿no? O en otros contextos, Exacto, hace no muchos años, 3 a 5 años se entendía como un mediano plazo, así ¿no? es. Entonces, siempre el líder va a preguntar qué y por qué. Ajá. Mientras el otro era cómo y cuándo, este es qué y por qué. Digamos que uno es más operativo y el otro más creativo, ¿puede ser? Yo diría que sí es creativo y yo diría que el líder siempre va a abrir el camino en donde nadie ha transitado, Ajá. ¿verdad? Esos son líderes que inclusive los podemos ver en la historia, son líderes que pues ya hay una biografía, ¿no? Ujú, Una biografía. El líder mira el horizonte y como lo hacía Steve Jobs, conecta los puntos. Y ese connecting the dots, decía Steve Jobs, dice, es siempre hacia atrás, ¿no? Por ejemplo, cuando él empezó a estudiar caligrafía, él conectó los puntos, dijo caligrafía y generó el concepto de fonts en ujú, la computadora. Y hoy tenemos cientos de fonts, cientos de diferentes tipos de letras, pero él conectó los puntos de lo que aprendió. Él leía de chico una revista súper científica que te hablaba de economía, de ciencia, de filosofía, de psicología, una super revista, ¿no? Por ahí ujú, tuve un fascículo de 1966, ajá, pero padrísimo. Dices, este cuate leía esto, este tipo de publicaciones nutrió su cerebro con mucha información. ujú, Entonces él conectó siempre los dots, ¿no? Conectó las fuentes del conocimiento para generar un conocimiento mayor. ujú, Eh, otra cosa es siempre estar retando el status quo. ujú, Él no le gusta que lo que está es correcto. Él siempre busca cómo mejorarlo. Y entonces te vas a dar cuenta que ese líder, a comparación con un gerente, el líder siempre está creando, siempre lo ves activo, siempre lo ves como que siempre anda con el tiempo corto, ¿no? ujú. Y otra última, hacen las cosas correctamente. ¿Te acuerdas que hablábamos de la parte ética, ¿no? Claro. De sustentabilidad, hace lo correcto, lo vean o no lo vean, ¿no? Ujú. Entonces, son algunas de las cualidades que he rescatado de lo que he empezado a investigar. Puede haber muchas más, ¿no? Ajá. Pero yo diría que esas más o menos resumen de forma correcta la diferencia entre un gerente y un líder, ¿no? Dentro del liderazgo hay distintos tipos y comentabas uno que es el liderazgo de servicio. Ah, sí. ¿A qué te refieres con eso, Antonio? Fíjate que el liderazgo de servicio, ahorita me voy a acordar del autor, es Gandalf. Ahorita me acuerdo Ujú, de realmente que trajo ese término. Liderazgo de servicio, vamos a poner, sin hablar de religión, Jesús.
Ujú. Jesús Cristo es un líder de servicio. Se dedicó a servir a otros. Y decía que la grandeza más importante de un ser humano es el servicio a otros. Entonces, normalmente los otros tipos, hay muchos tipos de liderazgo. Hablábamos del autocrático, en Ujú. donde dices, así se hacen las cosas, Porque ¿verdad? lo digo yo y se Porque lo acabó, digo ¿no? yo, Ajá. ya, no hay discusión. El líder de servicio sirve a otros y yo pongo el ejemplo de una pirámide, la pirámide organizacional tradicional que vemos en los libros, está así. Ujú. Un líder de servicio invierte la pirámide y al invertir la pirámide, ¿quién es la persona más importante en esa organización? La base. La base. ¿Y quién es la base? La gente que trabaja y toca las manos del cliente. Ejemplo, Ujú. cuando llegamos a un hotel, ¿quién es la primera mano que toca al cliente? El bellboy. Ajá. El que El te recibe bellboy, la las de maletas, recepción o el de luego el recepción. front Ajá. desk, ¿no? Ahí el menos importante es el gerente del hotel. Entonces, cuando invertimos la pirámide organizacional, el CEO, el director, el que tiene el rango jerárquico más alto, él se debe convertir en un líder de servicio en la estructura organizacional, apoyando a toda la estructura organizacional para que la base, que antes era la gente de más bajo nivel, Ujú. es la gente más importante en una empresa porque es la gente que interacciona con el cliente. Ujú. Y entonces evitas un efecto que se ha estudiado, le llaman el dualismo. El dualismo es o le hago caso a mi jefe o le hago caso al cliente. Y normalmente gana el jefe, ¿verdad? Porque está más en corto con el colaborador Ajá. y perdemos el cliente. Y es el que directamente el colaborador o el empleado depende mi trabajo de la decisión de él, pero depende del trabajo de todos el cliente. Dice un colaborador en Exxon, dice, nosotros debemos de poner en nuestro paycheck o en nuestro sobre de donde nos pagan la nómina, debemos de poner así, esta nómina ha sido pagado gracias al cliente, Ajá. ¿no? O el cliente te Claro. paga la nómina, como lo queramos ver. Entonces, esa parte es importante que un líder de servicio, no importa el grado jerárquico que tengas, tú trabajas para tus colaboradores. Vamos a decirlo más claramente, él trabaja para sus subordinados. Y entonces, cuando tienes esa actitud de servicio, convencer a la gente que eso es así, cuando venimos de toda una historia en donde el puesto impone, pues como que la gente te ve medio rara, ¿no? Como que el director trabaja para mí o el gerente de la planta trabaja para mí. Sí, trabaja para ti. Es más, un buen líder, te vas a dar cuenta, el gerente arregla las cosas desde su escritorio. El líder lo arregla en el piso, en donde están ocurriendo las cosas, ¿no? Entonces, a eso los japoneses le llaman gemba. Vamos al lugar en donde suceden las cosas, vamos a entender qué está pasando y vas a apoyar, no vas a regañar, vas a apoyar, ¿no? Por eso otro investigador, Aubrey C. Daniels, habla de la regla de la abuela. Yo no me la sabía, ya que leí el libro. La regla de la abuela dice que por cada vez que tú le llames la atención a la gente, tienes que encontrar 4 cosas en donde le vas a reconocer que hace bien las cosas. Okay. Esa es la regla 4.1. Y eso es importante. Aubrey C. Daniels dice, un buen líder, si bien se da cuenta de algo, pues tiene que llamar la atención en corto, con el respeto máximo a la gente. Pero también su función después es encontrar y cachar a la gente haciendo 4 cosas buenas y reconocerlas. Esa es la regla de la abuela. Entonces, ¿qué haces con eso? Que la gente tenga más confianza en lo que hace y lo siga haciendo siempre bien. Porque el reconocimiento que viene de corazón se vuelve como una droga. La gente busca más del reconocimiento que hace mejor las cosas. Y es al revés como se pensaba en el siglo pasado. El siglo pasado un buen líder era el que enérgicamente llamaba la atención a un empleado en frente de otros 20. Claro, porque tenía la autoridad, porque... Sí, y se lucía, ¿no? Decían, qué líder, con qué carácter, con qué energía. Pero no, eso no jala así. Claro. Es más, unos me dicen, Antonio, tú tienes a varios líderes de servicio, pero pues todos son líderes cristianos. Ajá. Y digo, pues sí, pero ¿qué crees? Jala, ¿no? Cuando lo ves, lo pones en una organización y ves que da resultados y que son resultados que no nada más cumplen los objetivos, que los mejoran por un 25%, nos da la certeza de que ser un líder de servicio nos deja mucho más que ser cualquier otro tipo de líder.
Y centrarse en la persona, ¿no? Finalmente, porque sí somos empleados de esta organización, de esta empresa, de esta institución pública, lo que sea, pero al final, o sea, más bien, antes de ser eso, somos personas y es importante que como personas también nos desarrollemos. En ese sentido, me gustaría preguntarte, hago un comentario y luego te pregunto. Varias personas me han dicho, esto creo que no te lo había compartido, pero varias personas me han dicho este, que tienen muy buenos recuerdos de ti cuando estuviste como líder de algún proyecto en tal o cual empresa a lo largo de tu carrera. Y lo dicen con mucho agradecimiento. No, es que Antonio siempre se fijaba en nosotros y nos desarrollamos mucho con él y tal. Y entonces me llamó la atención y la pregunta es, ¿qué tan importante o qué tan fundamental es que un líder tenga como objetivo, ya lo comentabas al principio, pero me gustaría que profundicemos, desarrollar a la persona y al empleado en una organización, hacerlo mejor, sacar lo mejor de él, de ella? Fíjate que si me hubieras hecho esa pregunta en por ahí del año 2000, te hubiera dicho que eso era irrelevante. Mm, Pero después de que nos entrenaron en World Class Manufacturing en Estados Unidos y en Italia, y que vi que ese sistema de manufactura de clase mundial se centra en el ser humano, mm, se centra en desarrollar al máximo su potencial, y cómo eso conecta con los resultados de la empresa. Cada vez que visitaba esas plantas, yo decía, yo quiero que mi planta sea como esa. Y afortunadamente me allegué de un grupo de colaboradores que tenían ese mismo pensamiento y que pudieron también percibir de primera mano eso. Y entonces nos dimos cuenta que desarrollar el talento es importante, pero fíjate, parte de una visión de qué quiero lograr, ¿no? ujú. Entonces yo decía, yo quiero lograr una planta de manufactura de clase mundial, visión, ¿no? ¿Cómo voy a hacer esa visión que realmente suceda, ¿no? Porque una cosa es soñarlo y otra cosa, ¿qué tengo que hacer para que suceda, ¿no? Entonces generas tu misión, generas tus objetivos, generas tu estrategia, pero por otro lado, necesitamos hablar de dos componentes importantes, los valores del ser humano, cuáles valores queremos buscar por diseño Ujú. y cuáles comportamientos tenemos que inducir por diseño. Entonces, en ese entonces que entendimos esa teoría, nos hacíamos la pregunta, ¿y cómo podemos diseñar un sistema que pueda incidir sobre los comportamientos humanos? De forma positiva, no impuesta, no por el garrotazo, ¿no? Ujú. Sino que ellos vean que va a haber retos, ¿no? Porque es una empresa de clase mundial, pues hay un reto. Va a haber un trabajo, o sea, el trabajo no lo quitamos, pero cómo vamos a incidir en los comportamientos de tal forma que tengo estrategia, tengo comportamientos y me da los resultados. Y que la persona quiera entrarle al reto y que diga, va, vamos a hacer, y viene chamba, pero vamos a hacerlo de la mejor Y forma, ¿no? entonces ahí entra la selección del talento. Ujú. Cuando tú quieres desarrollar al talento y llevarlo al máximo nivel, porque la organización la quieres llevar al nivel de excelencia, la pregunta que nos hicimos es, oye, ¿y contratamos por competencias o por comportamientos? Competencias es, oye, yo soy el Ya, mejor programador en robots, ya el lo trae, ¿no? programador, sí. Ajá. Y llegamos a la conclusión después de leer un artículo de Harvard. Harvard se hizo esa pregunta y hizo una investigación. Ajá. Dice, contrato a una persona con una pésima actitud, pero que es un experto en el tema, o contrato a una persona que no sabe mucho del tema, pero tiene excelente comportamiento. Y llegaron a la conclusión que fue lo segundo. Nosotros le apostamos también a eso. Okay. Entonces, si bien es cierto, o sea, oye, quiero un licenciado, pues que tenga más o menos conocimientos para ser licenciado, ¿no? Ajá. Ya sea abogado, vamos a poner, ¿no? Ajá. O quiero un ingeniero, pues quiero un ingeniero mecatrónico que por lo menos haya sido egresado de la universidad. No trae todas las competencias, no hay problema, pero trae los comportamientos sólidos. Si trae Ese es buena el que actitud, queremos. a la postre vamos a tener a alguien Sí, que va a ser un crack en lo que está haciendo sí. y además tiene la actitud de, volviendo al punto, corrígeme si estoy equivocado, pero en este mundo tan cambiante, bueno, ahorita necesito estas habilidades, pero igual mañana necesito otras y si tiene la actitud, las puede ir desarrollando según como vaya la marea, ¿no? Así es. Y entonces, en ese momento que nos encontramos y que pudimos empezarnos a hacer esas preguntas, la verdad, muchas veces te quiero confesar, o sea, cuando eres un líder y estás siendo un líder de ese grupo que tiene un objetivo, que ya tiene definida una estrategia,
hay veces nos equivocamos. Y cuando nos equivocamos, pues tenemos que ser vulnerables y decir, la regué, Ujú. necesito ayuda, ¿no? Normal, ¿no? Como cualquier... Pero no es normal. O sea, no es normal. O sea, muchos líderes a veces no aceptamos que nos equivocamos, Claro. ¿verdad? Ujú. Que pensamos que siempre somos infalibles, ¿no? Y nos rodeamos con muchas capas como si fuéramos una cebolla, ¿no? Pero dentro hay un ser humano que es totalmente falible y que debe tener humildad. Y Ujú. entonces, cuando hablamos de un líder de servicio, hablamos de un líder que también diagonal humilde. ¿Y por qué es humilde? Y humilde no es el tipo que está en la esquina con un jorongo y un Ajá. trapito pidiendo limosna, ¿no? Humildad es que esa persona reconozca sus talentos, porque tiene talentos, cualquiera tenemos Ujú. talentos, y los ponga al servicio de la gente. Y en donde tiene debilidades, levante la mano y pida ayuda. Ese es un verdadero líder humilde. Entonces, en el camino, eso que te comento, en mi caso me costó tiempo, ¿no? O sea, yo era muy arrogante. A veces me dicen que soy muy arrogante, ¿no? Pero cuando te empiezas a dar cuenta de que ese no es el camino y que hay otros caminos que ya han sido probados, nada Ujú. más que hay que darnos esa oportunidad de probarlos y ponerlos a trabajar, por lo menos en México, te das cuenta que te enfocas en el comportamiento de la gente, diseñas los sistemas, te basas en los valores organizacionales y de ahí tienes una buena estrategia, el resultado se da. Pero aquí nos lleva a otra cosa. ¿Cómo Ujú. se definen los valores en una organización? Y ¿Y quién los antes, tiene que definir? el quién los debe auspiciar que se definen es el Ujú. líder. Pero el líder no los debe imponer porque los diseñó en su escritorio. Claro, y si la pirámide está invertida, ¿de dónde viene? Pues de esa Ajá. base, ¿no? Pero ahí, el que hicimos nosotros, porque nosotros hicimos esa pregunta, los definimos nosotros en un grupo chiquito y los publicamos, porque eso normalmente sucede así, Es o, más práctico, ¿no? También. bueno, sí, o vamos con todos los colaboradores y hicimos un ejercicio que le llamamos mente, corazón y manos. ¿Ok? Y entonces en ese ejercicio es bien fácil. Primero, ¿cuáles son los valores que definen a Jesús? Dame 3 valores tuyos. Ujú. Los que estén a la mente, que te definen a ti. Eh, quizá apertura, Apertura, entrega entrega. y pasión. Ok. Entonces, lo mismo le preguntamos a los demás y los metimos en un workshop. Y entonces nos dimos cuenta de algo hermoso. Empezaron a conectar valores. Mira. A lo mejor tu valor era casi igual al otro y se refraseaba un poquito y llegábamos a una palabra. Ujú. Entonces, en mi caso, y me acuerdo muy bien, salieron 4 valores. Compromiso, Ujú. pasión, trabajo en equipo y un cuarto que es rarísimo que salga. Pero a mí se me llenaron los ojos cuando salió felicidad. Mira. Entonces, todos creemos que la felicidad es un dado. No, es algo por lo que debemos de trabajar todos los días. Ujú. No se da, o sea, la felicidad no es de que, ay, ya me llegó la felicidad. No, o sea, trabajamos y por la felicidad, o disfrutamos la felicidad, pero no es un dado, es algo que tenemos que elaborar por ello, ¿no? Entonces, cuando toda la organización detectó esos 4 valores, eran nuestros valores, Ujú. era lo que nos conectaba, lo que nos conecta en la sociedad son valores. Nada más que es algo tan trillado porque no los vivimos, o sea, los vemos en una placa. Claro, y porque aparentemente son impuestos, no tienen que ver con... No entendemos que son esas cosas a las que les vamos a dar valor y realmente tú a qué le... O sea, no lo construimos entre todos, ¿no? Es como, sí, la misión, la visión y los valores de la empresa como una cosa externa, incluso a lo que estamos haciendo, ¿Ya? ¿no? Entonces, uno de mis colaboradores generó un modelo hermoso, comportamientos, sistemas, valores, la estrategia y hablamos de trabajo en equipo. Ujú. Y ahí nos enfrentamos a otro reto. El líder en cualquier organización se enfrenta al reto de trabajo en equipo. Y entonces nos hicimos la pregunta, ¿y qué es trabajo en equipo? ¿Cómo debe de ser el trabajo en equipo? ¿Cómo sabemos que esos equipos, porque tienes varios equipos en una organización, Ujú. tienen un grado de madurez? Y entonces nos acercamos de gente talentosa, investigadora del tema, y nos ayudaron a definir, y nosotros lo bautizamos equipos de clase mundial. Ok. Entonces, estos miembros de equipo, como invertimos la pirámide,
pues nos enfocamos a los equipos operativos, a los que estaban en la línea. Que son los que sacan la chamba, ¿no? Que son los que sacan la chamba. Y yo les decía, les digo a mis gerentes, digo, gracias a ellos llega la quincena, ¿verdad? Porque como ellos tocan al cliente, ellos dan el producto, el servicio al cliente, y si el cliente está a gusto, pues te paga por ello. Ujú. Entonces el cliente nos paga la quincena, pero a través de ellos, ¿verdad? Entonces eso nos llevó a formular el concepto de equipos de alto involucramiento o equipos de clase mundial. Y nos dimos cuenta que ese desarrollo, ¿te acuerdas que te hablaba de desarrollo de talento? Ujú. Es en todos los niveles de la organización y más en la gente que toca al cliente a través de un producto o servicio. Claro, y es que todo tiene sentido porque, otra vez, si la pirámide está invertida, todo empieza a conectarse con el liderazgo de servicio, con los equipos de clase mundial, pero enfocados para empezar, en quien está haciendo la chamba, ¿no? Finalmente. Sí, y te cuento una anécdota que Sí. pues más o menos califica un poco lo que es liderazgo. En la organización donde yo trabajaba se hacían muchas visitas de benchmark, ¿no? Que es ver las mejores prácticas de las organizaciones. Y un día me toca recibir a todas las plantas de Estados Unidos y Canadá y las que estábamos apostadas en México. Y el vicepresidente ejecutivo, el término, dice, Antonio, cita a toda tu gente, la más que puedas en el auditorio, las pones ahí, las metes y quiero mandarles un comunicado. Y pues te quedas así con la sobra, ¿qué va a decir, no? Ya les dije, pues véngase a ver qué nos van a decir, porque pues visitaron las plantas, ¿no? Y todas las presentaciones que mi equipo armó, ¿no? Y me gustó en la forma inicial que abre el diálogo. Dice, es la primera vez que veo una planta japonesa fuera de Japón, y es esta planta, ¿no? Entonces, cuando te hacen ese elogio, como líder dices, el trabajo está bien hecho, ¿no? Hay veces que como líder cuando vas caminando en el Soriana, H-E-B o no, Plaza Comercial hasta Monterrey, y te llegan a parar y te dicen, ¿se acuerda de mí? Y dices, ¿cómo se llamaba? Pues es mucha gente que tocas a veces sin darte cuenta, pero la tocas. Y te da las gracias. Dices, órale, ¿no? Te sientes bien y eso es un motivador para seguir trabajando en la misma línea, porque es una historia sin fin, ¿no? O sea, te comentaba, o sea, hay que seguir desarrollándonos, ¿no? En toda esta parte de liderazgo, de comunicación, de competencias que tiene que tener el líder. Para ir cerrando, Antonio, en este mundo globalizado, cambiante, de lo que platicábamos al inicio, ¿cuáles son los retos en cuanto al liderazgo? La preparación. Tenemos que prepararnos constantemente. ¿A través de las universidades? Fíjate que debemos de buscar algo holístico, ¿no? Holístico es universidades, institutos, centros de investigación, libros, ¿no? Tenemos que estar leyendo constantemente. Por ejemplo, yo algo que hago, pues también por el doctorado, estoy suscrito a varios journals donde recibo las investigaciones de diferentes doctores en el mundo que están publicando algo en términos de liderazgo. Y luego liderazgo diagonal educación. Yo, la verdad, si pudiera llegar este mensaje a todos los líderes, inviertan en el ser humano. La educación es una inversión, no es un gasto. Siempre y cuando encuentren que esa educación que se da dirigida a poder mejorar un indicador en una planta, en una organización. Entonces, que puedan calcular ese retorno de la inversión. Invertir en el ser humano es lo más maravilloso que podemos hacer. Sí, porque tiene que ver no solo con la productividad que va a haber en la empresa, que también, pero no solo eso, sino también lo que va a ocurrir en la casa de ese ser humano, porque al final está conectado todo, ¿no? Sí, y yo creo que es importante que un líder se jacte por la cantidad de gente que ha desarrollado. Porque lograr resultados, ciertamente pueden lograr muchos resultados numéricos, pero también debemos de decir cuánta gente hemos desarrollado en el transcurso del tiempo, ¿verdad? Y ahí está el éxito del líder. Pues debe ser parte del éxito del líder, ¿no? Un líder global, un líder que piense que no estamos nada más en una colonia, sino podemos tener un impacto a nivel mundial, ¿no? En lo que hagamos, ¿no? Un líder que tenga la oportunidad de vivir diferentes entornos, de vivir en diferentes países, pues lo enriquece más, ¿no? O sea, yo he platicado con gente que ha estado en posiciones directivas en varios países y me fascina platicar con ellos. O sea, realmente yo digo, son sabiduría andando, ¿no? Y eso te ayuda a que que hayas estado en diferentes entornos, diferentes culturas, diferentes organizaciones. Ayuda mucho. Pues ahí está el llamado. Ahí está el llamado. Sí. Muchas gracias. No, gracias a ti por la invitación.
Y gracias a ustedes por acompañarnos en esta entrevista. Doralí Castillo en la producción, Jesús Cervantes quien les habla. Les invitamos a que le den manita arriba, activen la campanita, nos sigan en nuestras redes sociales de Grupo Multimedia, El Diario de Coahuila, para que no se pierdan nada de nuestros contenidos. Les deseamos que tengan una excelente jornada y nos escuchamos en siguientes episodios. Hasta luego.